Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El excustodio de Tierra Santa alerta de la crítica situación que vive Oriente Próximo y destaca la fuerza del ayuno y la oración para alcanzar la paz. En España el Gobierno acuerda aprobar un decreto sobre vivienda y otro de medidas energéticas que se votará en el Congreso la próxima semana. Y los líderes de la Unión Europea piden a la Comisión Europea medidas inmediatas para contener el alza de los precios por la guerra. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV nombra nuevo nuncio apostólico en Siria a Monseñor Luigi Roberto Cona, hasta ahora nuncio en El Salvador. La Red Mundial de Oración del Papa promulga su nuevo reglamento general. El nuncio apostólico en España visita por primera vez la diócesis de Alcalá de Henares. La pastoral rural misionera de las diócesis extremeñas insta a desarmar los corazones para alcanzar la paz en el contexto de guerra que sufre el mundo. Ucrania despliega sus propios equipos para interceptar drones iraníes en varios países del Golfo. La ONU muestra su preocupación por la limitación de su labor por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los reyes de España se encuentran con el Papa León XIV ante la próxima visita del Papa a nuestro país. La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude de fondos en la inversión de la vía de tren de Adamuz, donde ocurrió el accidente ferroviario. Y en deportes, Betis y Celta se clasifican para los cuartos de final de la Europa League, mientras que el Rayo Vallecano hace lo propio en la Conference League. El ex custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, desde Montenevo, en Jordania, ha manifestado su preocupación por el conflicto que no cesa en Oriente Próximo. El sacerdote ha manifestado que piensa a diario en sus hermanos que viven en el Líbano y en otros lugares y que en este momento están pasando por esta prueba. El padre Patton cuenta que el convento de la ciudad libanesa de Tiro se ha transformado en un campo de refugiados. Además, apunta que quienes están en Beirut buscan desesperadamente poder ayudar a la población civil, que ya no puede más, según ha dicho. Sobre Gaza, el ex custodio de Tierra Santa ha recordado las palabras del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, reiterando que está destruida y que la gente vive prácticamente en las alcantarillas a cielo abierto. A esto suma el problema de la falta de medicamentos, seguridad y la lucha por el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana. Por su parte, en Cisjordania continúa la expansión de los asentamientos israelíes con decenas de miles de desplazados. El padre Patton señala que junto a esta ocupación también siguen los actos de violencia. Además, la grave crisis económica provocada por la guerra ha provocado que vuelvan a descender las peregrinaciones, por lo que muchos cristianos se han quedado sin trabajo y medios de subsistencia. En medio de esta situación, el excustodio de Tierra Santa ha destacado la fuerza del ayuno y la oración para alcanzar la paz. Como indica, son las únicas armas que les está permitido empuñar. En España, el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado hoy, ha terminado con acuerdo entre los dos socios de gobierno, Partido Socialista y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de las medidas destinadas a bajar los precios de la energía. El Real Decreto, que hace referencia a combustibles y energía, incluye medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico, y también se incluirá en este decreto un mecanismo de control de los márgenes empresariales en el suministro de combustible a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se habilitará al Consejo de Ministros para establecer límites a dichos márgenes. El segundo incluye las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, entre las que se encuentran la prórroga automática de los 600.000 alquileres que decaen este año.
El Congreso debatirá y votará el próximo jueves 26 de marzo este decreto ley. Por su parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea una respuesta coordinada y sin demora con medidas temporales y específicas para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la energía. En este contexto, los líderes europeos han reabierto el debate sobre el papel del sistema de comercio de emisiones, al que señalan como uno de los factores que inciden en la factura energética junto al coste de los combustibles o los impuestos. Aunque el Consejo Europeo mantiene por ahora el calendario previsto para su revisión, fijada para julio de este año, la discusión ha evidenciado una creciente división entre los Estados miembros sobre hasta qué punto debe flexibilizarse el sistema ante la subida de los precios energéticos. Entre tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la muerte de su portavoz, Ali Mohammad Naini, a causa de los bombardeos del 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel. Además, las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Irán, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles. Noticias de la Iglesia en el mundo. Siria tiene un nuevo nuncio apostólico. Se trata de Monseñor Luigi Roberto Ocona, quien ayer fue nombrado para este cargo por el Papa León XIV. Desde 2022, Monseñor Ocona era representante pontificio en El Salvador. Anteriormente fue asesor para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. El prelado sustituye en este cargo al cardenal Mario Zenari, quien ha sido nuncio de su santidad en Siria durante 17 años, desde 2008 hasta febrero, con una prórroga concedida por el Papa Francisco en el medio, cuando presentó al Papa León XIV su renuncia por haber alcanzado la edad límite. También les contamos que la Red Mundial de Oración del Papa ha promulgado su nuevo reglamento general que redefine la identidad y la estructura de la obra apostólica pontificia, cuyo servicio se articula a través de la Fundación Vaticana con sede en Roma. Se trata de una red de 22 millones de personas presentes en más de 90 países. Como principal novedad, en el nuevo reglamento, la Red Mundial de Oración del Papa ya no se presenta como un movimiento más dentro de la Iglesia, sino como una red universal al servicio directo del pontífice y de todos los que a él se unen por vínculos de oración y de servicio. Su finalidad, como se expresa en el nuevo documento, es movilizar a los cristianos, individualmente o en grupo, para responder mediante la oración, la formación espiritual y el servicio a los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, tal y como son discernidos y expresados mensualmente en las intenciones de oración del Papa. Además, su misión se fundamenta en la espiritualidad del corazón de Jesús y encuentra en el itinerario formativo El Camino del Corazón su referencia pedagógica central. Se trata de una propuesta que une intimidad con Cristo y compromiso concreto, invitando a vivir la oración no como un acto aislado, sino como una apertura compasiva a las heridas del mundo. Más noticias. El Dicasterio para la Comunicación ha firmado un acuerdo de cooperación con 10 emisoras de radio regionales de Polonia. Estas emisoras, que en conjunto alcanzan a decenas de millones de oyentes, desean brindar información sobre el Papa y la Santa Sede. En la firma de este convenio han participado 7 directores de radios regionales polacas de Lublin, Cracovia, Gdańsk, Opole, Poznań, Breslavia y Łódź. Además, otras 4 emisoras firmarán acuerdos por correspondencia. Se trata de las radios de Rzeszów, Kielce y Białystok. Los directores de varias de estas emisoras han podido asistir a la audiencia general con el Santo Padre de esta semana y se han reunido personalmente con él, además de con el equipo directivo de Vatican Media y del Osservatore Romano. Los directores de la radio polaca han obsequiado al Papa con una pequeña barca de plata sobre una base de ámbar, recolectado durante siglos en las costas del mar Báltico. El regalo iba acompañado de una dedicatoria en latín en la que manifestaban su gratitud y unidad espiritual. Por su parte, el secretario del Dicasterio para la Comunicación, Monseñor Lucio Adrián, ha destacado en la firma de este acuerdo que los profesionales de la comunicación tienen la enorme responsabilidad con el mundo de transmitir la verdad y sembrar esperanza en los corazones. Y nos vamos a Chile. Ayer se inauguró en la diócesis de San Bernardo un año mariano concedido con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como reina y madre de este país.
Este tiempo de gracia se extenderá hasta el 1 de enero de 2027, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Desde esta diócesis esperan que se viva como un tiempo de conversión, de misericordia y de renovación espiritual. Durante este periodo se promoverán peregrinaciones, procesiones, celebraciones eucarísticas marianas y la imposición del escapulario del Carmen, con el fin de fortalecer la devoción a la Virgen en las parroquias y las familias. La Santa Sede ha concedido indulgencia plenaria para quienes participen en los actos del centenario. Además, la Cofradía Nacional del Carmen organizará diversas actividades, incluida la peregrinación de una imagen de la Virgen por distintas comunidades del país. Noticias de la Iglesia en España. El nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo, ha visitado por primera vez la diócesis de Alcalá de Henares. Tal y como ha comunicado este obispado, Monseñor Piopo acudió al municipio de Meco ayer en la solemnidad de San José. La diócesis complutense ha informado de que el nuncio de su santidad fue recibido por su obispo, Monseñor Antonio Prieto, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la que se celebró la Santa Misa. Además, Monseñor Piopo visitó el colegio Chesterton. Por otro lado, Pastoral Rural Misionera de las diócesis extremeñas, Mérida, Badajoz, Coria Cáceres y Plasencia, ha publicado un comunicado enmarcado en el contexto de guerra que vive el mundo. En este texto afirman que estamos al borde de un abismo de crueldad y destrucción sin límites. También recuerdan que el Papa León XIV alza incansablemente la voz, marcando la paz desarmada y desarmante como ruta que ha de llevar a la humanidad de regreso a la cordura, a la cordialidad y a la reconciliación. En este contexto, la Pastoral Rural Misionera de las diócesis extremeñas también lamenta que los conflictos destruyan la casa común y resten los recursos con los que podrían dar la batalla decisiva al hambre, la crisis climática y otras lacras como epidemias o la falta de agua en muchos lugares. Por ello han apelado a desarmar los corazones y el lenguaje. A su vez exhortan a apoyar las iniciativas de paz que surgen a nivel internacional, las campañas de información y sensibilización de las iglesias cristianas y de otras religiones, así como las ONGs y las plataformas ciudadanas. De igual modo, invitan a alzar las manos al Padre que hizo una sola familia humana, que abraza al huérfano y a la viuda, a Jesús, que se dejó masacrar por romper los muros que separan las naciones, y al Espíritu, que derrama la paz en los corazones. Finalmente, recuerdan las palabras del arzobispo San Óscar Romero, a punto de conmemorarse el 26º aniversario de su martirio, al pedir en nombre de Dios y del pueblo que sufre que cese la represión. Cambiamos de tercio. La diócesis de Vitoria se prepara para celebrar la Semana por la Vida. Con el lema La vida, un don inviolable, esta iniciativa busca sensibilizar sobre el derecho a la vida y su defensa, promoción y cultura hacia las personas de toda edad y condición. Comenzará mañana y se desarrollará hasta el 26 de marzo. La misa de apertura tendrá lugar mañana a las 7:30 de la tarde en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. A continuación se celebrará una vigilia de oración y adoración por la vida. Para el domingo han organizado un taller creativo para familias dirigido especialmente a los niños. Será en la Plaza del General Loma desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. A lo largo de la semana que viene habrá varias actividades, entre ellas un work café, una presentación del proyecto Raquel y una cena tertulia. Todo ello acompañado de oración, especialmente del rezo del Santo Rosario. Uno de los momentos centrales lo vivirán el 25 de marzo en la solemnidad de la Anunciación, con la celebración de la Eucaristía en el Templo de Nuestra Señora de los Desamparados a las 8 de la tarde. En otro orden de cosas, les contamos que la familia salesiana ha celebrado en Madrid el tercer encuentro formativo del voluntariado misionero salesiano. En este evento, 41 participantes han conocido los destinos donde realizarán su labor de servicio durante el verano. 15 obras salesianas de América y de África de 13 países acogerán a las personas voluntarias que viajarán en parejas o pequeños grupos para apoyarse en todo momento. Irán a distintas ciudades de Guinea Ecuatorial, Honduras, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Angola, México, la República Dominicana, Argentina y Egipto. Los voluntarios ya han comenzado los preparativos para prepararse para su misión. El último encuentro formativo será el 30 y 31 de mayo en Astudillo, en Palencia. Allí tendrá lugar la celebración del envío de las personas voluntarias con la entrega de la cruz misionera junto a los familiares y amigos que quieran acompañarlos. Información internacional.
El secretario del Consejo Nacional de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha informado de que han desplegado sus propios equipos para interceptar los drones iraníes que atacan la infraestructura civil y crítica de varios países del Golfo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha puesto en valor que otros países de la región han solicitado apoyo a Ucrania para contrarrestar los ataques de los drones iraníes, incluido también Estados Unidos. Asimismo, ha indicado que Ucrania estudia la posibilidad de colaborar en las tareas de protección del estrecho de Hormuz y que ha dado orden al secretario del Consejo Nacional de Defensa para que haga partícipe a su país de las iniciativas internacionales para estabilizar esta ruta marítima por la que discurre una cuarta parte del petróleo mundial. Más temas. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha manifestado su preocupación por las consecuencias que pueden tener las restricciones impuestas a la ONU, la Organización de los Estados Americanos y la Defensoría del Pueblo por una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para acceder a las zonas en las que opera. Además, el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias, ha señalado que la restricción a los tres organismos obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad. Asimismo, han afirmado que han utilizado acciones humanitarias y de verificación para obtener información de su ubicación, facilitando operaciones militares en su contra. Más noticias. Las autoridades de 23 países han desarticulado una red de más de 373.000 sitios web fraudulentos en la Internet oscura dedicados a ofrecer material de abuso sexual infantil y otros servicios delictivos. La agencia policial europea Europol ha informado de que la operación Alice, que se ha llevado a cabo durante los pasados 10 días, ha permitido identificar al operador de la red, un hombre de 35 años residente en China, y a 440 clientes en todo el mundo. En la operación han participado fuerzas policiales de, entre otros, España, Australia, Austria, Canadá, Lituania, Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos. Y al menos 17 migrantes han muerto tras el hundimiento de una embarcación cerca de una playa en las costas de Comoras, en el sureste de África, según confirmaron las autoridades, que indicaron además la existencia de 4 desaparecidos, por lo que se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Las informaciones preliminares apuntan a que cerca de 50 personas, entre ellas varios niños, viajaban en la embarcación. Asimismo, un total de 30 personas han sido rescatadas con vida. Por el momento se desconocen las causas del siniestro. Y al menos 50 personas han resultado heridas, 35 de ellas en estado grave a causa de un incendio registrado hoy en una fábrica de productos automotrices en el centro de Corea del Sur. El incendio se desató en torno a la 1:15 de la tarde, hora local, lo que llevó a los bomberos a emitir una orden de movilización a nivel nacional, una medida que se adopta cuando la magnitud del incendio supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Información nacional. Los reyes de España, don Felipe VI y doña Leticia, se han reunido hoy con el Papa León XIV. Esta es la primera audiencia que el pontífice ofrece a los reyes, previa al viaje que el Papa realizará el próximo mes de junio a España. El rey Felipe VI ha apelado a la concordia, la generosidad y a la entrega a la causa del bien común frente al egoísmo y la indiferencia, un llamamiento que ha realizado en la ceremonia en la que tomaba posesión de su cargo de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor. El acto está reservado a los monarcas españoles desde hace siglos y durante este acto se ha referido al encuentro que ha mantenido con el Papa momentos antes, del que ha comentado que han hablado del tiempo que nos toca vivir, de estos días en los que tanta claridad necesitamos, claridad de obra y de palabra, claridad de corazón y de conciencia. Posteriormente a su encuentro con el Santo Padre, sus majestades han mantenido un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario de la sección para las relaciones con los estados y organismos internacionales, Monseñor Paul Richard Gallagher. Según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, durante las conversaciones en la Secretaría de Estado han expresado su satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, que tendrán un momento significativo en el próximo viaje apostólico del Santo Padre a nuestro país. En este contexto se ha hecho referencia a algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación de esta nación y a la misión de la Iglesia en la sociedad.
Por último, se han abordado algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional. Más asuntos. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz, en Córdoba, donde tuvo lugar el accidente en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero. Como juez de garantías para autorizar las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea, ha sido designado el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros comunitarios. Entre tanto, el Tribunal Supremo ha decidido realizar una averiguación patrimonial contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, por no haber pagado en plazo los 60.000 euros de fianza que les impulsó para el juicio el magistrado que investigó presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El alto tribunal, en una diligencia de ordenación, explica que el depósito es el solicitado para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele tras el juicio, que comenzará el próximo 7 de abril. En enero, el Tribunal Supremo dio un plazo de 5 días a los acusados para que depositasen la fianza y les apercibió de que si no abonaban esa fianza, se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia en caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo. Y ya por último, una macrooperación de la Policía Nacional ha permitido intervenir 5.000 kilos de cocaína en Huelva, en una finca situada en un paraje cercano a Gibraleón. La operación se ha saldado con 8 detenidos acusados de almacenar temporalmente la cocaína en esta finca antes de trasladarla a su destino final. Además, los agentes han intervenido 1 millón de euros en efectivo y armas largas utilizadas por la organización criminal. La operación se inició gracias a una investigación que apuntaba que la cocaína había llegado recientemente a España por las mismas rutas empleadas habitualmente para el tráfico de hachís, recurriendo a narcolanchas procedentes de Marruecos. Las diligencias policiales continúan abiertas y declaradas secretas, dentro de la considerada como la mayor operación contra el tráfico de cocaína desarrollada en la provincia de Huelva. También se han practicado registros en Sevilla. Información deportiva. Comenzamos hoy con fútbol tras la clasificación del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid en Champions. Ayer el Betis y el Celta accedieron a los cuartos de final de la Europa League, mientras que el Rayo Vallecano hizo lo propio en la Conference League. Los andaluces tendrán como próximo rival al Braga portugués, los gallegos al Friburgo alemán y los madrileños al AEK de Atenas griego. La ida se jugará el 9 de abril y la vuelta el 16 del mismo mes. Por otro lado, la selección española de balonmano perdió ayer por 29-26 el primero de sus 2 encuentros amistosos contra Francia. Un duelo en el que el capitán español Gonzalo Pérez de Vargas volvió a la portería tras su lesión de ligamentos. El partido se disputó en la ciudad de Le Mans. Al descanso, los anfitriones vencían por un ajustado 16-15. El combinado galo estrena con este triunfo una nueva era con el exjugador español Talan Dusebaev como técnico. Noticias autonómicas. Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que está a la cola de la fertilidad en Europa pese al aumento de nacimientos. Nos lo va a contar nuestro compañero José María García. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues así es, Asturias continúa entre las regiones europeas con menor natalidad. La tasa de fertilidad en el Principado se situó en 0,945 hijos por mujer en 2024, según los últimos datos estadísticos europeos, lo que supone una ligera mejora respecto a 2023,
cuando el indicador fue del 0,94. Pese a este pequeño repunte, la comunidad autónoma sigue ocupando la tercera posición con la tasa más baja del continente. Solo 2 territorios europeos presentan cifras inferiores. En primer lugar se encuentra Canarias con una tasa de 0,817 hijos por mujer, seguida de la isla italiana de Cerdeña, que alcanza 0,910. A la baja natalidad se suma otro factor relevante, la edad cada vez más tardía a las que las mujeres tienen su primer hijo. En Asturias, la edad media en el momento del parto alcanzó los 32,6 años en el año 2024. En otro escenario, el 27% de los asturianos tiene alguna dificultad para asumir los pagos básicos del hogar, de acuerdo con los resultados del tercer barómetro Planeta Propietario, que anualmente elabora Grupo Mutua de Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda. La factura del hogar, que engloba el pago de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros energéticos, alcanzó el pasado año en Asturias los 1.163,63 euros y absorbió casi el 38% de los ingresos de los hogares. De hecho, si se compara con el salario mínimo interprofesional de 2025, unos 1.200 euros netos en 12 pagas, un hogar que dependa de un único salario mínimo interprofesional debe destinar prácticamente la totalidad, casi el 99% de sus ingresos netos solo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos. En este contexto, el estudio muestra que la forma en la que los hogares hacen frente a esta presión económica también ha cambiado. Las familias optan cada vez más por pequeños ajustes cotidianos, destacando la compra de más marcas blancas y menos productos frescos. Y seguimos. Renfe ha anunciado una reorganización de los servicios ferroviarios entre Asturias y Madrid a partir del 21 de marzo y hasta el verano por las obras de la alta velocidad a Cantabria, que obligarán a interrumpir la circulación por Palencia durante varios fines de semana en diferentes tramos horarios. Las obras conllevarán que haya menos plazas durante casi todos los fines de semana hasta julio. En total habrá 112 cancelaciones, aunque también frecuencias de refuerzo. El saldo aproximado indica que se perderán hasta julio 24.000 plazas en la línea Asturias-Madrid. Y en cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, Asturias registró un coste laboral de 3.236,05 euros por trabajador y mes, el octavo importe más elevado entre las comunidades autónomas, aunque por debajo de la media nacional. El coste salarial, que incluye salario base, complementos, pagas por horas extraordinarias y atrasos, todo medido en términos brutos, bajó en Asturias un 1,4% en tasa interanual, hasta los 2.427,63 euros. En cambio, los otros costes no salariales, cuyo principal integrante son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, repuntaron un 0,3% hasta 808,42 euros, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y Oviedo continuará en la carrera para ser capital europea de la cultura en 2031. Danos más detalles. Pues así es, la ciudad de Oviedo continuará en esa carrera para convertirse en la próxima capital europea de la cultura de 2031, después de pasar el corte que también han superado Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Las ciudades finalistas tendrán a partir de ahora 9 meses para desarrollar y perfeccionar sus candidaturas y el próximo diciembre el comité se reunirá de nuevo para elegir la ciudad seleccionada. Entonces, las ciudades tendrán que completar un proyecto más extenso y trabajado para que posteriormente 2 miembros del panel y 2 expertos nacionales visiten las ciudades. El alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, agradeció al equipo que ha dirigido la candidatura y ha asegurado que lograr el paso a la siguiente fase es fruto de un trabajo muy bien pilotado y dirigido. En breves, Asturias sumó el pasado año 799 denuncias por desaparición de personas, el 3,18% del total nacional, que ascendió a 25.086, de las que el 90% están esclarecidas. Así se refleja en el informe anual de personas desaparecidas que este martes ha presentado en Madrid la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Y por último, la población total de inscritos en Asturias, residentes en otro país, a 1 de enero de 2026 se sitúa en los 155.869 habitantes, un 4,8% más que en la misma fecha de 2025, según los datos del Padrón de Españoles residentes en el extranjero, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al continente de residencia, América con 122.097 y Europa con 31.247 son los que concentran el mayor número de residentes. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá nubosidad en amplias zonas de España, con precipitaciones de moderada intensidad en el archipiélago canario y que podrían llegar al suroeste peninsular. Seguirá la presencia de la calima en la mayor parte del país. El viento soplará con mucha fuerza en el archipiélago canario y en el estrecho, donde la mar estará alterada. También habrá mala mar en la costa gallega y en la Cantábrica. Mañana sábado amaneceremos con nieblas en la mayor parte de nuestra geografía. Seguiremos hablando de precipitaciones de moderada intensidad y acompañadas de tormentas en Canarias y en el suroeste peninsular. En el centro y el oeste también se esperan precipitaciones más débiles. Tendremos bastante calima y el viento soplará con bastante fuerza en el archipiélago canario. La mar seguirá alterada en Canarias, en el estrecho, en la costa gallega y en la Cantábrica. Las temperaturas no registrarán grandes cambios. El domingo de nuevo amanecerá con nieblas en gran parte de España. Continuará con precipitaciones de moderada intensidad en Canarias. En el sur de la península y en Baleares se esperan precipitaciones más débiles, mientras que en el resto los cielos estarán más despejados. La calima seguirá presente en la península, aunque irá a menos. El viento soplará con fuerza en Canarias, el Estrecho, Galicia y en los sistemas montañosos. Se espera mala mar en el archipiélago canario, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas de entre 2 y 3 metros. Las temperaturas mínimas bajarán, pero las máximas subirán. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Nicolás Chamorro y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Pérez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.